Bienvenido a una clase más. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a una clase más de Crece. Estamos estudiando el libro Una iglesia en el poder del Espíritu por nuestro hermano Alton Garrison. Esta semana vamos a tener en el último capítulo 17. Se llama Unamos todos los elementos. Vamos a iniciar nuestra clase con una oración. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, por este momento, mi Padre, por todas las personas que se van a estar comunicando con nosotros, que se están sintonizando ahorita mismo, Padre Santo. Te pido, mi Cristo Jesús, que tú seas, mi Padre Santo, el que está dando la palabra, no yo, mi Padre. Que seas tú, mi Cristo Jesús, el que da este devocional, que seas tú el que ministra a las almas que están en tanta necesidad ahorita, Padre Santo. Y que sean todas las personas que tienen que conectarse, sean las que se conecten y que escuchen este video, mi Padre Santo, para que sea de bendición para sus vidas espirituales, Padre. En tu santo nombre pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Estábamos hablando de este libro, de los 17 capítulos que tenemos en cuenta aquí. Y el último capítulo nos comienza a hablar de unir todos los elementos que hemos estudiado. Los elementos que estamos teniendo es conectar, crecer, servir, ir y adorar. Estos elementos son los más importantes de este libro porque son los que conectan la iglesia a sentirse que es una sola iglesia, que es una persona, que es la iglesia tuya, tu iglesia, donde tú puedes sentirte en casa, donde tú puedes sentir y saber que esta es tu iglesia y tú tienes todo el derecho de tener parte de este proceso. Conectarnos el uno con el otro no puede ayudar si no vamos a ir a buscar a alguien, porque si no estás evangelizando y traes a las personas a la iglesia, ¿con quién te vas a conectar? Si estás en la iglesia y no estás adorando, ¿a quién estás adorando? ¿Verdad? Si no hay nadie que puede servir en la iglesia, entonces, ¿cómo tenemos una iglesia productiva? Entonces, los 5 elementos que están en el libro van el uno con el otro. Es una orden que se tienen que unir porque solo cada uno de esos elementos no hace la iglesia. La iglesia tiene que unirse dentro de todos esos elementos. Pensando con conectar. Si nosotros nos conectamos con las diferentes personas que están alrededor de nosotros en la iglesia, nosotros podemos sentir que somos parte, miembros de esa iglesia. Podemos sentir que tenemos amigos, que tenemos una familia en Cristo, que tenemos alguien que nos ama, que está orando por nosotros. Podemos tener una persona a quien darle cuentas, rendirle cuentas y decir, sí, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo este problema, yo estoy pasando por esta situación, yo me siento en necesidad, ¿puedes orar por mí? Yo tengo cualquier problema que tú tengas. Si tú te has conectado con la iglesia, no solamente en un departamento, no solamente en un trabajo o estudiando y haciendo algo, pero realmente conectado con los miembros de la iglesia, tú sientes que tú eres parte de esa familia, tú sientes el amor fraternal, que la palabra de Dios nos dice que el hermoso es adorar juntos y en armonía, porque ahí está la paz, la presencia de Dios. Y en esta iglesia queremos que tú te sientas como hermano, tú te sientas como familia, que tú te sientas amado y apreciado, porque queremos conectarnos contigo. Aunque ahorita estamos en una distancia tan lejos, podemos conectarnos por medio de estos medios de comunicación. Pueden mandarnos mensajes por Facebook, por correos electrónicos, pueden llamar a la iglesia. Cualquier necesidad que tú tengas, conéctate con nosotros para que nosotros podamos saber si tú estás teniendo problemas, si tú estás pasando por algo. Todos los martes, los jueves, los domingos tenemos diferentes actividades. Los sábados estamos repartiendo comida. Siempre va a haber algo y en una manera donde tú te puedas conectar, sea por medio de Zoom, en diferentes aplicaciones con los jóvenes, en los diferentes departamentos. Cada cosa que nosotros podemos hacer para acercarnos a ti, para buscar, para que tú puedas conectarte, ahí vas a sentir que eres parte de la iglesia. Entonces el conectarnos en una iglesia es bien esencial. Pero ¿cómo nos vamos a conectar si no hacemos los otros elementos? Por ejemplo, ir.
ir y predicar el evangelio, ir a salir a traer almas, ir e invitar a diferentes personas que vengan a la iglesia. No te vas a poder conectar con nadie si nadie está en la iglesia, si la iglesia está vacía, si no tenemos miembros. Esa es parte de uno de los elementos, el ir y evangelizar. Esta es tu iglesia. Esas son personas y almas que están perdidas, que necesitan de Cristo. Y es tu responsabilidad como sacerdote de la iglesia que vayas y prediques y enseñes y traigas a las almas nuevas. ¿Por qué? Porque la gran comisión es algo que Dios puso, no solamente como una opción o algo que puedes hacer si realmente lo quieres hacer. No, es una responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de acercarnos a las diferentes almas y predicarles y decirles de Cristo y enseñarles que hay un Cristo que les ama y que hay una iglesia que está aquí, que se quiere conectar con ellos, que quiere hacerse su amigo, que quiere hacerse su hermano en Cristo, que quiere hacerlo pertenecer a esta familia y que podamos crecer juntos. No tienes que necesariamente empacar tus maletas y subirte en un avión e irte a otro país. Y si está en tu corazón y si es uno de tus deseos, pues gloria a Dios, hazlo. Dios también necesita misioneros en diferentes partes del mundo. Pero podemos comenzar tan cercas como nuestra familia, nuestra casa, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros familiares que están bien cerca de nosotros, que nosotros sabemos que ellos están en necesidad, que necesitan ser salvos. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Por medio de nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio es la única predicación que ellos realmente van a escuchar. Es la única predicación que ellos van a entender. Porque le podemos decir versículos de la Biblia y le podemos decir tantas cosas y enseñarles y predicarles y sentarlos por horas y tratar de ministrarles. Pero el momento que ellos ven nuestra vida, nuestra personalidad, cómo nosotros reaccionamos en contra de las cosas difíciles, en las situaciones difíciles, en contra a la tentación, en cuanto a diferentes problemas y adversidades que se vienen frente a nosotros, cuando ellos ven y dicen, hay realmente algo diferente en mi hermano, en mi primo, en mi familiar, que esa persona sirve a Dios. Tus vecinos hasta a veces van a decir y criticar y decir, es que a esa persona no se le puede invitar a esta fiesta porque él es cristiano o porque él sirve a Dios o porque él hace eso. Pues la verdad es que sí, así es. Nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Estamos totalmente separados, pero tenemos que ser esa luz que brilla en medio de las tinieblas, en medio de esa oscuridad, en medio de la vecindad donde nosotros estamos y están las personas en grande necesidad, que ellos vean tu luz brillar y puedan distinguir que tú sí eres cristiano, y por medio de tu testimonio poco a poco vas a poder ir evangelizándolos y hablando con ellos. Porque si ellos te ven haciendo las mismas cosas que ellos, ¿cómo piensas tú poder decirles, hey, te invito a la iglesia? Oye, Cristo te ama, necesitas cambiar, necesitas hacer algo en tu vida diferente. Lo primero que van a decir, ¿por qué? Si tú eres igual. Entonces, por medio de nuestro testimonio podemos comenzar a evangelizar a las personas que están alrededor de nosotros, las personas que necesitan de Dios, las personas que nos rodean, que están ahí y que ven nuestra vida día a día, en el trabajo, en la casa, en las fiestas, en donde no quiera que nosotros estemos. Tenemos que tener la responsabilidad de tener un testimonio delante de Dios. Porque mucha gente dice, pues ahorita no está viendo nadie, pero una cosa te voy a decir, Dios siempre, siempre está viendo. Y si vives una vida con ese pensamiento de que, es que si no hay un policía me puedo pasar la luz, o si no hay un policía no puedo hacer eso, pues ¿sabes qué? Dios te está viendo. Y las personas que están alrededor de ti también te están viendo. Y ellos quieren ver un testimonio vivo delante de ti, para que ellos puedan tener algo para que apreciar el evangelio, para que apreciar lo que es decir ser cristianos, para que ellos puedan ver en ti algo totalmente diferente. Otro de los elementos es crecer. Y también involucra de parte de nuestro testimonio. Si nosotros podemos crecer espiritualmente, siempre decimos, es que yo quiero que mis hijos crezcan físicamente, que crezcan emocionalmente y que crezcan también en la escuela, en educación.
bueno, nosotros también queremos que nuestros hijos espirituales crezcan. También queremos que nosotros mismos podamos crecer. Que cualquier líder, cualquier persona que está en la iglesia, cualquier persona que viene a este lugar, que crezca. ¿Por qué? Porque no siempre van a estar sentados en las bancas. Dios no nos llamó para venir a una iglesia y sentarnos y escuchar la palabra y luego irnos. Nos llamó para ser sacerdotes. Cada uno de ustedes que están viendo son sus propios sacerdotes de sus casas y de sus iglesias. Aduéñense de su iglesia, tomen posesión de ella. Esta es mi iglesia. Yo voy a hacer todo lo posible para trabajar en lo que la iglesia necesita. Aunque nadie venga y nadie me diga lo que haga, si yo sé que se necesita hacer, lo voy a hacer, porque es mi iglesia. Cuando tú eres dueño de tu casa, tú cortas el pasto, tú limpias, tú cuidas las paredes, que los niños no las vayan a pintar. Pues te voy a decir otra cosa, esta es tu iglesia. Tú eres dueño de esta iglesia. Tú debes de preocuparte por todo aspecto de esta iglesia. Y si todas las personas se preocuparan al 100% de su iglesia, el trabajo fuera muchísimo menos para todos los demás, para los pastores, para los líderes, para diferentes personas. Si todos pudieran solamente su grano de arena en lo que es el trabajar, el cuidar de la iglesia, en ministrar, en traer a miembros, ir a evangelizar, entonces el trabajo sería más equilibrado alrededor de todos. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que crecer, madurar, tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque no solamente hay 2, 3 personas que pueden enseñar esta clase. Tú también puedes enseñar estas clases. Tú también puedes venir aquí y ministrar a las personas por medio de grabaciones, por medio de en vivo, o aún cuando la iglesia vuelve a abrir, también a ministrar. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad, porque una iglesia empoderada en el poder del Espíritu Santo puede hacer hasta lo imposible. Y solamente cuando somos investidos con ese poder del Espíritu Santo, solamente cuando aprendemos a orar correctamente y acercarnos a la presencia de Dios y buscar de Dios, meternos en la Biblia, estudiar la palabra de Dios y acercarnos a su presencia, el Espíritu Santo va a descender sobre nosotros y vamos a poder entonces también dar. Porque ¿cómo vamos a dar lo que no hemos recibido? Tenemos que primeramente recibir, acercarnos a Dios, crecer en diferentes aspectos, madurez. No quiere decir, que este ministerio es solamente mío. No, hay que madurar, hay que enseñarles a otras personas para que ellos también puedan crecer el evangelio, porque ninguna persona es indispensable. Todos somos importantes en la iglesia de Dios. Todos somos indispensables. Todos podemos hacer algo para Dios y necesitamos poder acercarnos a Dios y crecer espiritualmente para poder continuar de hacer eso también. Y eso incluye lo que es servir. Otro aspecto de lo que está hablando el libro. Hay que servir no solo a Dios, pero a nuestra comunidad, a nuestros hermanos en Cristo. Hay que servir de una manera que podamos ser apreciados por las personas y que puedan decir, esta persona tiene un corazón de siervo. Jesús vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y Él nos dejó el ejemplo perfecto en cómo nosotros debemos de tener nuestro ministerio, en cómo nosotros debemos de ser miembros de una iglesia. Tenemos que servir, aunque sea limpiando, aunque sea algo lo más mínimo, aunque sea viniendo a poner las luces y las cámaras y preparar las cosas. Ese corazón de servir nos ayuda a todos en lo que nosotros estamos haciendo. Hace nuestras funciones mucho más fácil. Entonces, tú tienes que poder servir. Hay mucha necesidad. Hay muchas veces, los sábados necesitamos a personas que vengan y ayuden a repartir comida. Los domingos es bastante trabajo sacar todo el sonido, preparar toda la plataforma, estacionar correctamente los carros. Hay algo donde tú puedes servir, aún en estos momentos que la iglesia está cerrada, que la comunidad parece que nunca vamos a poder tener un servicio normal otra vez. Hay maneras de que puedes servir, solamente de tener la disponibilidad y tratar de hacerlo con todo el corazón, porque las almas están allá afuera en necesidad. Todo el libro, todos los elementos de servir, todo lo que hemos estudiado nos lleva a una cosa, a las almas. Cristo vino para salvar al que estaba perdido y Él quiere usarnos a nosotros para que esas almas puedan llegar. ¿Por qué?
porque no quede que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a saber ellos que están en pecado? ¿Cómo van a saber ellos que están haciendo algo mal? ¿Cómo van a saber ellos que necesitan a Dios como su Salvador? Que hay un Salvador que los ama, que vino y murió por sus pecados, que está aquí, una iglesia que los ama y que los puede abrazar tal cual como son. Si nosotros no vamos, si nosotros no servimos, si nosotros no nos conectamos a la iglesia y si nosotros no les enseñamos cómo adorar. Adorar sí es el último elemento, no solamente en cantos y en canciones de adoración, sino que realmente adorar en espíritu y en verdad. Aun cuando se cae la música, aun cuando la iglesia esté vacía, poder acercarnos a la presencia de Dios y realmente adorarlo en oración, postrarnos delante de Él, arrodillarnos, levantar nuestras manos, adorar adentro de nuestros carros con las ventanas cerradas y lejos del altar y no acercarnos al altar. ¿Por qué la adoración tiene que ser solamente en el altar? ¿Por qué solamente tiene que ser cuando está la música tocando? Si estamos en una iglesia, en el estacionamiento, adentro de nuestros carros, enseñarle a nuestros hijos cómo adorar desde ese lugar, sentados en el carro, con nuestras manos levantadas, que la presencia del Espíritu Santo descienda adentro del vehículo donde tú estás, ahí en tu casa, en tu sala, sentado en la sala. La presencia del Espíritu Santo puede descender sobre ti ahí mismo. Y esa es una manera de adorar. No tienes que esperar a estar en el altar. No tienes que esperar que alguien venga y ponga manos sobre de ti. El Espíritu Santo es el que va a poner su Espíritu sobre tu vida y puede ungirte en este momento, en donde quiera que tú estás. Solamente hay que aprender cómo realmente adorar a Dios y acercarnos a su presencia. Este libro me ha impactado bastante porque nos enseña que realmente hay bastantes cositas que nosotros estamos fallando, que la iglesia necesita crecer, pero nosotros mismos rechazamos a las personas. Nosotros mismos somos la razón que la iglesia no es una puerta abierta y donde todos entran, sino que es una puerta que gira y la gente entra y sale, y entra y sale. Y quisiéramos decir, no, es que entraron y se fueron a otra iglesia y allá están sirviendo y adorando porque aquí lo aprendieron. No, a veces entran y salen y se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque vieron un mal ejemplo de una persona, porque no se pudieron, nadie fue y le saludó, le dio la mano. Cuando no vinieron por 2, 3, 4 semanas, nunca recibieron ni una sola llamada. Eso todos son parte de los elementos del crecimiento de una iglesia en el poder del Espíritu, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, esas almas nos van a importar. Que la persona que ya no vino 2, 3 semanas, nos va a importar esa alma y vamos a querer conectarnos con ellos, vamos a querer ir y buscarlos, así como el pastor fue y dejó las 99 ovejas solamente por buscar a una que estaba perdida. Ese es el corazón que nosotros también debemos de tener para buscar a esa persona que no ha venido a la iglesia, que no hemos visto su carro en el drive-thru, que ya no se conecta al Facebook, o no se conecta a los diferentes departamentos para estar con nosotros. No hemos escuchado de él ni visto a esa persona en meses. Esa es lo que hace una iglesia crecer, el conectarnos, el ir, el adorar, el servir. Esos son los elementos que nos hace crecer y que nos va a hacer madurar. Y son elementos básicos, no solo para iglesias pequeñas, medianas, pero también para iglesias grandes, porque son cosas que no podemos vivir sin ellas. Hay que rendirnos a Dios, hay que crecer espiritualmente, hay que ir y buscar esas almas, no solamente las nuevas, sino también las que ya se fueron, que han venido a la iglesia. Esperamos que estén en otra iglesia y si no, hay que buscarlas para que regresen, porque necesitan de Dios. Y también tenemos que evaluarnos, porque muchas veces nuestro propio ministerio necesita esa evaluación para decir, ¿dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde estoy yo en mi lectura bíblica? ¿Dónde estoy yo en conectarme, en crecer, en servir, en ir, en adorar? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está nuestra iglesia? ¿Dónde está mi ministerio, mi departamento? ¿Qué le falta a mi departamento? Porque solamente, no solamente es el departamento de crecer, no solamente es el departamento de los jóvenes, de los damas, hay muchos departamentos. Y si tú eres un líder de ese departamento, evalúate ahorita mismo en qué necesitas hacer, en cómo te estás comunicando las diferentes personas, en qué hace falta.
y conéctate con las personas. Vas a ver que muchas personas ahorita tienen bastante tiempo porque no han trabajado, porque están en sus casas encerrados y te pueden ayudar en lo que tú necesitas. Porque tenemos que tener esa misión, esa visión en todos los elementos de que hemos tenido en este libro para poder aprenderlo. Les damos gracias a todos los que se han sintonizado con nosotros en todas estas clases, hermanos. Lo agradecemos bastante. Esta va a ser la última clase porque ya se acabó el libro y los voy a extrañar bastante. Pero gracias a Dios que hemos tenido esta oportunidad para poder compartir con ustedes, para poder enseñarles en lo que hemos aprendido en este libro. Les animo a que tomen todos estos 5 elementos, que los practiquen, que comiencen a acercarse, a conectarse, a ir, a servir, a adorar, para que ustedes también puedan ser parte de la iglesia, parte del crecimiento de la iglesia, porque algo grande está por suceder, algo grande va a pasar en esta iglesia. Cuando estas puertas se abran al 100%, va a haber una grande diferencia y tú vas a ser parte de eso. Y tú vas a ser parte de los que traen más personas. Invita a alguien a ir a la iglesia, invita a alguien a ver este programa, invita a alguien a ver el programa del jueves, que vengan al drive-thru el domingo o al servicio en la tarde en la iglesia. Los amamos, los vamos a extrañar muchísimo y les pido que se queden sintonizados, que nuestro hermano tiene el devocional que viene. Dios les bendiga. Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados hermanos. Sea bienvenido el Espíritu Santo ahí en tu casa. Gracias a nuestro hermano que nos llevó la palabra, nuestra enseñanza. Que Dios me le bendiga. Y a mí me ha tocado el tema de la mansedumbre. Así es que es un privilegio poder estar aquí. Gracias a los pastores, a mi hermano director, mi hermano Julio, por permitirme este tiempo y poder llegar a sus hogares y hablar de este tema, de esta virtud tan linda como lo es la mansedumbre. Quiero que lean o que puedan escucharme en Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este tema es muy, pero muy lindo, amados hermanos. Podemos hablar horas, semanas acerca de este tema y lo he tratado de resumir mucho. ¿Qué es la mansedumbre? Y encontré tres partes, lo quiero dividir en 3 partes. Y dice la primera, es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. La segunda que encontré es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Y el último concepto que encontré, que lo busqué en el hebreo, traducido al hebreo, dice que es mansedumbre, es poder bajo control. Y pues si usted me dice cuál de los 3 conceptos me gustó más, pues me gustó más el último, que dice poder bajo control. ¿Qué es mansedumbre? Poder bajo control. ¿Se acuerda de Abraham cuando podía tener la tierra prometida, que Dios le dijo que pudiera escoger la tierra que él quisiera, y él bajo su mansedumbre le dijo a Lot que escogiera él la tierra? Abraham, pudiendo tener todos, pudiendo escoger lo que él quería, lo que Dios le dijo, él dejó que su sobrino escogiera lo que él quisiera. Vemos que la mansedumbre nos da a nosotros el poder de elegir y también el poder de dar aquello que nos facilita a nosotros en nuestras manos, o sea, para nuestro bien común. David también, sabiendo que Dios le había dicho que él iba a ser el rey, nunca jamás alzó su mano sobre Saúl, sino que esperó, se mantuvo, y a pesar que Saúl lo había maltratado, David esperó el momento adecuado. La mansedumbre nos hace a nosotros también poder tener el control de nuestras inquietudes, nos tiene el control de nuestro carácter. La mansedumbre en el cristiano nos da poder también para llevar la palabra de Dios a otros. Esteban soportó, cuando lo estaban apedreando, soportó y dijo: a Dios sea la gloria. Y dijo en sus últimas palabras: no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre lleno de mansedumbre soportó, esperó.
los que están ahí en casita, este tema va a ser muy controversial y vamos a entrar más a lleno ahorita y vamos a hablar de dos personas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, para que entendamos más a fondo lo que es mansedumbre. Recordemos que esto es del fruto, es una virtud del Espíritu que todos nosotros debemos de tenerla, poseerla y trabajar en ella. Uno es, en el Antiguo Testamento es Moisés. Y quiero hablar en Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Cuando bajó del monte Moisés, ustedes se acordarán, y estaba aquel pueblo adorando aquel becerro, vino Moisés y con gran ira agarró las tablas, las tiró y se enojó, y aquel pueblo pereció, cierta parte del pueblo pereció por haber adorado, por estar adorando a ese becerro de oro. Vemos que el hombre manso se convirtió en un hombre de ira en ese momento. Podemos encontrar aquí un choque entre ser manso y en la ira. Vemos más adelante a Moisés cuando se da cuenta que Dios quiere destruir al pueblo de Israel, que los quiere borrar. Moisés se pone y le dice: Señor, borra mi nombre, quítame a mí, pero no les haga nada al pueblo. Vemos que un hombre lleno de ira en ese momento, y en el otro lado vemos a ese hombre manso que le dice: Señor, se interpela, se pone, él da su vida a él por el pueblo. Mire, eso es lo que yo quiero decir. No vayan a decir después: oh, el pastor dijo de que podemos airarnos. No. Ya vamos a entrar más a fondo a lo que es esto. Por eso la mansedumbre, recuerde los tres conceptos, y el que a mí más me gustó fue poder bajo control. Eso es lo que debes de tener en mente. Tus impulsos, tus emociones deben de ser controlados bajo la virtud de la mansedumbre que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Un hombre, vemos a Moisés que es un hombre lleno de fuerza y de compasión, que pudo dirigir a más de 2 millones de personas. No era un hombre fácil, no era un hombre que se fue al liderazgo solo por ser liderazgo. Dios vio en él eso, y por eso lo dice: era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Jesús es el mejor cuadro de mansedumbre este. Mateo capítulo 21 versículo 5 dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Miren qué lindo, amados hermanos. Ahí los que están en casita, pónganse a pensar esto. Jesús, el Hijo de Dios, venía montado en un asno, el hijo del rey, el rey de reyes, el señor de señores, el cuadro más perfecto de mansedumbre. Yo me puse a pensar y estaba ahora viéndolo y decía: wow, podía haber venido en un caballo, podía haber venido en un camello, podía haber hecho grandes cosas, pero él decidió esto. Vemos que la mansedumbre en el Señor es algo especial, y es lo que tú y yo debemos de tener en cuenta. El hermano nos estaba diciendo que es tiempo de servir, de conectar. Y hermano, cuando estamos oyendo esto, y yo estoy pensando: hey, hay muchos que están oyendo esta palabra, y aquellos, quizás algunos tienen pena. Acérquese. Y hay muchos hermanos que le van a decir qué hacer. Hermano, la mansedumbre hace que lo que tú crees que el hermano piense de ti no te va a importar, sino que lo que tú quieres es acercarte a Dios, servirle a Dios, porque tu vida le pertenece a Dios. Tus actos deben de ser basados en Dios. La mansedumbre en nosotros nos ayuda a acercarnos a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, estas virtudes son muy lindas, pero la mansedumbre en sí guarda este secreto. Hablábamos con mi esposa y con mi mamá de este tema antes de venir. Tengo el privilegio de que mi esposa y mi madre son pastoras estudiadas, y cuando estábamos hablando, pues estábamos diciendo, entonces el enojarnos, la ira y el mismo tiempo de la mansedumbre, ese contraste, esa balanza
de lo que nos debe de guiar. A veces uno puede decir, es que el pastor se enojó, el pastor es muy enojado. No, mi amado hermano, es que la mansedumbre te ayuda a ti a saber dirigir tus emociones. Lo voy a decir de esta manera: cuando te enojas, no te vas a enojar y lo vas a decir en público, sino que te va a ayudar a poder llamar a la persona y hablar con ella en privado. Vas a poder usar las palabras adecuadas. No vas a explotar, no vas a usar palabras que no van acorde en el momento, y no vas a veces uno se fija cuando alguien se enoja, ¿cómo? En la cara. Cuando hace la cara y dice, uy, el hermano se enojó, uy, esa persona está molesta. Pero muchas veces la mansedumbre nos va a dirigir a nosotros a saber el tiempo perfecto y la persona adecuada en la que nosotros vamos a llevar esa palabra de corrección. Muchos se quedaron admirados y muchos quizás ni lo notaron, pero Jesús lo hizo de esa manera. Entró a Jerusalén en un asno. Jesús tenía su poder bajo control. Quiero contarles 2 ocasiones en que Jesús se indignó, para que puedan ver. El hombre de la mano seca, Mateo capítulo 12, versículo 9 en adelante, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Mire, Jesús no lo hizo a propósito o para enojarlos o para entrar. No, Dios nos ha mandado a nosotros a una misión, a llevar la palabra, a llevar las buenas nuevas. Los que tienen el don de sanidad van a usarlo, lo vamos a usar en el nombre de Jesús. Y en ese momento Jesús lo usó, y aquellos se enojaron, pero se quedaron a la expectativa, y Jesús se enojó porque aquellos, en vez de darle gloria a Dios por el milagro que acababan de ver, por lo que había sucedido, que ese hombre había recuperado su sanidad, su mano la tenía buena otra vez, aquellos hombres se enojaron. Entonces Jesús se enojó. Jesús se enojó por la doble moral. Se indignó. Hermano, usted y yo también nos podemos enojar. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Oiga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuestra mansedumbre nos va a ayudar a nosotros a sabernos controlar. Eso debemos de tener en cuenta, usted y yo. Pastor, entonces se los repito por segunda vez. El pastor dijo que nos podemos enojar en cualquier momento. No le vaya a decir a su esposa y a su esposo: ¿ves? Por eso yo me enojo contigo. No, de ninguna manera. Nosotros debemos de saber controlar nuestros impulsos. Me gusta mucho, mi madre cuenta una historia y dice que se había puesto de acuerdo con mi papá a que cuando se enojaban no se iban a discutir enfrente de nosotros, sino que ellos se iban a alejar para poder hablar de lo que había pasado. Y mire qué lindo, ellos habían hecho eso. Por eso quizás a veces no los mirábamos enojados o que peleaban, sino que ellos se alejaban de nosotros y arreglaban sus problemas allá a lo lejos. Esa es una parte, eso es un principio de lo que nosotros podemos hacer. Y esa fue una de las ocasiones que Jesús se indignó. Número 2, Mateo capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo esto: escrito está: mi casa es
casa de oración y será llamada así. Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos en ese momento, cojos, y él los sanó. Yo me reía este día, me hubiese gustado haber estado ahí en ese momento en que Jesús hizo eso. Hermano, Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Lo estábamos hablando ahorita también antes de venir con mi mamá y me dice, ¿te acuerdas? Sí, Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y mi esposa me decía, wow, increíble, pero Dios hizo eso. Les quiero comentar lo que pasó. En ese templo, en ese entonces, el sumo sacerdote Anás tenía un negocio. En aquel tiempo llegaban al templo a dejar sacrificios. Y había ciertas personas que iban a ver los sacrificios de aquellos que llegaban de otras ciudades al templo. Y ellos decían, ese becerro, esa palomita, ese animalito no es el correcto para tu sacrificio. Entonces les decían, llévate tu sacrificio, vete y compra otro. ¿Y dónde creen ustedes que compraban el otro sacrificio, el otro becerrito? Lo compraban en la tienda de Anás. Anás había hecho un negocio. Anás, en el terreno de Anás vendían las palomitas, los becerros perfectos para el sacrificio. Lo compraban y ellos venían y comenzaban a sacrificarlo. Entonces llegaban los hombres que Anás había puesto en el templo y decían, oh, este es correcto. Mira, había un negocio y después Anás estaba adorando y glorificando el nombre de Dios. La ira de Dios se encendió. Nosotros nos podemos encender también con la moral también de este mundo. Usted está viendo todo lo que pasa a nuestros alrededores. Nuestro enfoque del enojo, de la ira, no solamente se va a enfocar en mi hermano por lo que no hizo, por lo que hizo, sino tantas cosas que están sucediendo, el aborto, muchas cosas que están pasando, que están diciendo Brasil, los matrimonios, igualdad de parejas, todo esto que se está dando. Nuestro enojo, nuestra ira debe de estar enfocada en esto, en que los países quizás no han reconocido lo que Dios les está diciendo. Leía hace poco y decía, John Bever decía, nuestra mansedumbre es la que le permite al cristiano tener una relación de amistad con Dios. Mira qué lindo, porque no vamos a llegar enojados a hablar con Dios, no vamos a llegar enojados, soy yo por aquí vengo, no, vamos a llegar con un corazón contrito y humillado, porque esos corazones no desprecia el Señor. Entonces Jesús, al ver a Anás que tenía este negocio grande, se enojó, agarró el látigo y comenzó a pegarles a todo, dobló las mesas, quitó las mesas. ¡Wow! Increíble, una película de acción en ese momento, ver a nuestro Señor Jesús haciendo todo eso. Habían guardias que estaban ahí en la puerta de la Antonia, se llamaba la puerta que estaba cerca del templo. En ese momento habían guardias. Y algo que yo me ponía a pensar, hermano, que ningún guardia lo detuvo. Nadie detuvo a nuestro maestro. Él estaba enojado, había una ira. Yo quizás me puse a pensar, esto no lo dice la Biblia, pero decía yo, estos guardias al verlo han de haber dicho, también nos va a pegar a nosotros. La autoridad de Jesús se vio en ese momento y era el Dios manso, Jesús, la mansedumbre de Dios. Pero se encendió en ira el celo de Jesús por lo que estaba sucediendo. Me pongo a pensar, ¿qué haría Jesús en este momento? Siempre que vengo aquí digo, wow, qué lindo los hermanos, venimos, estamos aquí un ratito, 3, 4 hermanos estamos aquí, a veces hay más hermanos, no tenemos máscaras, estamos aquí sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Qué haría Jesús? Me pongo a pensar, ¿Jesús se pondría máscara? Jesús anduviera así, Jesús diría, no, ahora vamos a estar encerrados porque esto nos va a pasar. No, Jesús iría y me pongo a pensar muchas cosas, oraría, pondría mano y haría, y yo sé que el respaldo de Dios estaría en él. El respaldo de Dios está con nosotros. Yo veo muchos hermanos que hoy, como dijo el siervo que estuvo antes que mí, muchos están usando la tecnología para llevar la palabra del Señor, para predicar, para cantar. Es que eso, lo que nosotros tenemos a mano, hagámoslo. Prediquemos la palabra del Señor, enseñemos esto que Dios está hablando a ti ahora y los que están conectados de la mansedumbre, es para que veamos nuestro carácter. Antes de enojarnos, antes de que nos enojemos, acordémonos. Si en este momento tú lo estás viendo, lo estás oyendo, acuérdate que Dios quiere que seamos mansos,
que nos controlemos, que nuestra ira, antes de hablar, sepamos qué decir. Comentamos con mi esposa y decimos a veces, sí, un golpe al niño, cuando le pegas al niño o algo, el niño lo olvida a veces, pero las palabras que salen de nuestra boca cuando estamos enojados, muchas veces dicen, sí, ya lo olvidé, te perdono, pero debemos de tener control, porque las palabras a veces duran mucho en los corazones. Por eso es el aprender a ser mansos. Santiago, capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Toda inmundicia y malicia, recibid con mansedumbre. Vamos a quitar todo esto y vamos a recibir la palabra del Señor con mansedumbre. El estar sujetos a la palabra de Dios, yo lo invito y lo reto a que recibamos con mansedumbre la palabra. No se enoje cuando oiga hablar o predicar a alguien. Tómelo con mansedumbre, calle, escuche, oiga bien, guarde esa palabra, sométase a Dios. Al someternos a la palabra de Dios, vamos a salvar nuestras vidas, vamos a salvar la vida de nuestras familias y vamos a salvar la vida de otros amigos en nuestro trabajo y en todo nuestro alrededor. ¿Qué es la mansedumbre? Les di 3 conceptos, pero el que más me gustó fue poder, el poder bajo control. Jesús, nuestro Señor Jesús, tenía el poder bajo control. Amado hermano, te invito, padre de familia, a que tengas esa mansedumbre en tus hijos. Dales un trato adecuado. Nunca ignores la voluntad de Dios para con tus hijos. Vamos a tener que usar la vara muchas veces, pero recuerda que la mansedumbre te ayudará a ti a hacerlo en el momento preciso y en el momento adecuado. Leía un libro de Dante Gebel donde él cuenta la historia de su abuelita y dice que su abuelita a veces él hacía travesuras y la abuelita, y él decía, ya me va a pegar la abuelita, y no le pegaba, y entonces él decía, Dante Gebel, oh, ya se le olvidó. Y como a las 5 horas, 6 horas, cuando él llegaba a la casa, porque pensó que la abuelita ya se le había olvidado, agarraba una regla y le pegaba de un solo. Y Dante se ponía a llorar y le decía, ¿por qué me pegas? Él ya había olvidado lo que había hecho, su travesura ya la había olvidado, pero la abuelita no la había olvidado. Entonces, cuando tú tengas que castigar a alguien, hazlo en el momento. Dios te dirá el exacto, pero no lo hagas después. La mansedumbre nos dirigirá a nosotros nuestro enojo, nuestra situación en la que estemos, tanto para hablar o como para actuar. Someternos a la palabra bajo la virtud de la mansedumbre es lo que Dios quiere para nosotros. Mi amado hermano, bendiciones a los que están ahí en casa y gracias por haber estado en este devocional con nosotros. Saludos para mi hermano Eliazar, que ya está ya aquí un nuevo miembro con nosotros. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos el próximo martes. Que el Señor les bendiga.